¿Qué pasa, pedazo de frikis? Bienvenidos a un miércoles más de crítica. Hoy os traigo la crítica con spoilers de la película El Estado Eléctrico, que para empezar yo le doy 7,42 Nacho Stars. Y si queréis saber por qué, quedaos, que ahora os lo cuento. They don't eat, they don't sleep, they don't blink. I blink. When the robots deviated from their assigned task, Pero como manda la tradición, siempre antes de la crítica os traigo una o varias curiosidades, que ahora últimamente ya son varias. Y es que en este caso son cuatro, dos de las que dos que he investigado y dos que son personales, que me he dado cuenta yo, viendo la peli. Pues empezamos con las curiosidades. Y es que las dos primeras, son las que he investigado. En una entrevista, Chris Pratt confesó que Kit, que es su personaje en la película, le recuerda bastante a Star-Lord. La segunda curiosidad que he investigado es que el personaje llamado Señor Cacahuete, primero, que quien le pone la voz en inglés es Woody Harrelson. Bueno, y Alan Tudyk le pone la voz a Cosmo. Pero a lo que vamos, el Señor Cacahuete, doblado por Woody Harrelson, es una representación del Che Guevara y de Martin Luther King. Estas son las dos curiosidades que he investigado. Las propias que me he dado cuenta viendo la peli es que a medio de la peli, cuando el villano de turno, que se llama Ethan Skate, que es interpretado por Stanley Tucci, decide atacar el supermercado de la zona de exclusión donde están todos los robots sobreviviendo. Pues después llegan Kids, el personaje de Millie Bobby Brown, Michelle, y los dos robots. Hay un momento en el que un robot, que es una silla de peluquería, que solo dice pelo, pelo, porque quiere cortar pelo, y ve que que Kids, el personaje de Chris Pratt, lleva pelo largo, él por lástima se ofrece cortarle, acepta cortarle el pelo, que le corta el pelo. Pues cuando lo ves, es una referencia a Star-Lord, porque lleva el mismo corte de pelo. La segunda curiosidad, bueno, en este caso la cuarta, pero la segunda persona es una que, si conocéis las costumbres de los directores, que esta peli está dirigida por los hermanos Russo, conoceréis esta curiosidad. Y es que en la peli aparece Joe Russo. Hay un personaje que a lo largo de la peli aparece en una tele despotricando de Ethan Skate, hablando mal, y que después al final de la peli te dice que Ethan Skate tenía a Christopher, el hermano de Michelle, retenido y usaba todo Centric, pasaba por la cabeza de Christopher, que era interpretado por Woody Norman. Pues sale toda la verdad a la luz y entonces dice, es que ese tío es un hijo de puta, no tenía que estar, me alegro mucho que lo hayan detenido, tal, tal. Empieza así, a saco. Y aparece con un bigote. Ese señor es Joe Russo. Vale, pues dichas las 7,42 Nacho Stars y las 4 curiosidades, pasemos a la crítica. Iba a dejarlo para el final, pero os lo digo ya y así me lo quito de encima. Que también tiene que ver con el guión. Siempre hago guión, interpretación, dirección, el resumen, etcétera. Lo tengo guionizado porque si no sería un caos de desordenado. El final tiene una sorpresa y es que, si os fijáis, aparece, bueno, no el final exactamente, un par de escenas antes, se ve una escena donde podemos ver que el robot que ha estado ocupado por la conciencia de Christopher todo el rato está en el... Ya la han... Michelle ha tenido que sacrificar a su hermano porque su hermano es una mente brillante y lo aprovechan a su favor, pues para que no lo aprovechen su mente, o sea, para que no se aprovechen y puedan no perjudicar a nadie más. Michelle sacrifica a su hermano y el robot donde estaba la conciencia de Christopher acaba en el basurero. Pues hay una escena donde vemos a un perro bebiendo agua de un charco que se forma una puerta de un coche. Pues si os fijáis en ese charco, se ve al robot que había estado ocupado por la conciencia de Christopher levantándose. Eso es una clara señal de que van a hacer una secuela y que el hermano ha sobrevivido y que su conciencia está en el robot. También tengo que decir, aquí usa un recurso que se usa mucho también, yo lo digo el recurso literario, que es separa la historia por capítulos usando el fundido a negro, que eso se suele hacer para no mezclar emociones. Es como que le estás diciendo al espectador,
Aquí tienes una emoción, aquí otra, no las mezcles. Y para asegurar eso, se suele hacer el fundido a negro. Por eso se suele utilizar. La premisa del guión es sencilla y contada 1 millón de veces, pero fresca y muy potente. Y es que aquí ocurre lo que he dicho 1 millón de veces, que hay que innovar a la hora de contar una historia repetida. Porque ¿cómo pretendes atraer al público si cuentas una historia que se ha contado 1 millón de veces de la misma forma? Pues aquí consiguen contarte una historia que te han contado muchas veces, la típica de humanos contra robots, pero te la cuentan de una forma un tanto innovadora, lo cual se agradece mucho porque es un soplo de aire fresco. Y así consigues atraer a la gente, al público, cambiando la forma de contar las historias. Puedes contar una misma historia la cantidad de veces que quieras, pero si la cuentas de la misma forma, vas a hacer que el público pierda interés. En cambio, si lo haces como en el estado eléctrico y la cuentas de una forma diferente, consigues atraer al público. Porque dicen, vale, esta historia ya me la sé, pero la estás contando de una forma diferente, así que quiero saber más. Despiertas el interés y es lo que tiene, es una historia vieja, pero contada de una forma nueva. A ver, la ejecución de la narrativa, la puesta en escena es magnífica, es espectacular. Está súper cargada de peso emocional, o sea, sí, de peso emocional, o sea, te va a tocar la fibra sensible. Y es que te puedo garantizar que va a conseguir que te involucres tanto mental como emocionalmente. Y te puedo garantizar que lo hace. Y desde el primer segundo. Algo que no es trabajo fácil. Y yo sí sé de lo que hablo. Al contrario que mucha gente que hay por todas las redes sociales, yo sí sé de lo que hablo. Pues como digo siempre, a la que tú ya empiezas a hablar solo con la película, ya sea interna o externamente, es que ya te has implicado mentalmente. A la que tú ya empiezas a sentir algo por algún personaje, ya sea bueno o malo, grande o pequeño, es que ya te has implicado emocionalmente. Y aquí ocurre eso y desde el primer segundo. Y como he dicho, conseguirlo tan pronto no es para nada fácil. Pero es que aquí no acaba la cosa. Tiene un formato, el guión está, en cuanto a la ejecución de la narrativa, la puesta en escena, tiene un formato muy educativo, muy didáctico y además que te entra por los ojos, lo cual hace que te sea mucho más fácil seguir la historia y entenderla de cabo a rabo. Es que es muy fácil. Así se tendría que enseñar en las escuelas, no como se enseña ahora. Que no- en las escuelas ahora te enseñan a memorizar para luego vomitar lo que has aprendido, pero no aprendes nada. Así se tendría que enseñar. Así aprendes, te enteras y te diviertes. Este es el método correcto de enseñar. Así que, señores, aprendan del estado eléctrico. Bueno, también hay otros casos, como el Ministerio de la Guerra Sucia. Así se enseña historia. Pero es que, además, con este mero hecho que lo hace así, este formato con lo que lo han caracterizado, asegura la inmersión. A ver, la hibridación de géneros es magnífica, con una transición totalmente imperceptible, que consigue fusionar comedia, drama, suspense, thriller, acción y ciencia ficción. Y esa pequeña risita que he soltado, es que está abarcando prácticamente todos los géneros. He dicho prácticamente, ¿eh? Siempre hay alguno que dice, es que he dicho prácticamente. Afínate el oído. A ver, en cuanto al ritmo del guión, se adapta a las necesidades de cada secuencia al mismo tiempo que va creciendo cada vez más en el momento justo para que, entre otras cosas, las secuencias de acción proporcionen la potencia necesaria en el momento adecuado, satisfaciendo así las necesidades del espectador. Y es que el estado eléctrico es lo que yo llamo una peli con un ritmo pasivo-agresivo. ¿Qué quiere decir pasivo-agresivo? Que no hace falta que el ritmo esté aquí para que sea un ritmo trepidante o una peli de acción. Que el ritmo puede estar aquí y seguir siendo una muy buena peli de acción. Eso es pasivo-agresivo. Que no es necesario subir el ritmo hasta las nubes. Que puedes conseguir el mismo efecto bajando el ritmo. Si sabes cómo hacerlo, obviamente. Pues que además todo el resto se complementa a la perfección con el ritmo del guión. A ver, en cuanto a interpretaciones, la interpretación de Millie Bobby Brown es súper natural, increíble y muy empatizante. Capta a la perfección la esencia de su personaje, reforzando así la inmersión. Y tranquilo que no me he olvidado. Chris Pratt le sigue los pasos muy de cerca, pero que muy de cerca. Se podría decir que le sigue los pasos a Millie Bobby Brown medio paso. No está al mismo nivel, pero
casi al mismo nivel. A ver, los hermanos Russo han creado un guión técnico que fortalece la inmersión, logrando así que puedas vivir la historia desde dentro y que comprendas todo a la perfección sin dejar lugar a la confusión y la duda. O sea, es que no te queda ninguna duda. Además, la dirección de actores es excelente, con una simbiosis perfecta. Y es que tiene humor chorra, humor, bueno, sí, humor chorra, humor del insulto, pero muy camuflado. Bueno, algunos no tanto, pero el humor chorra es hacer reír o con tonterías, con chorradas, humor, a veces humor simple, y es que consigue hacerte reír. En más de una ocasión va a conseguir sacarte más de una carcajada. En resumen, si te gustan las películas futuristas, con robots y graciosas, no te puedes perder El Estado Eléctrico. Bueno, pedazo de frikis, hasta aquí la crítica con spoilers de El Estado Eléctrico. Ahora entendéis por qué le doy 7,42 Nacho Stars. Quiero que me dejéis en los comentarios si vosotros seríais mejor, si tuvierais como mejor amigo a un robot. Yo sí. Y por cierto, que me he acordado, hay gente que me pregunta, Nacho, si hicieras una secuela de El Estado Eléctrico, ¿cómo lo harías? La peli acaba con indicios, con el detalle que os he dicho al principio, de que el hermano sobrevive en el cuerpo del robot. Pero si os fijáis, hay unos robots que se llaman chatarreros, que matan a otros robots, le roban las piezas. Ahí tienes una forma de tirar para hacer una secuela. Y es que esos chatarreros son los cavernícolas, son la versión robótica de nuestros cavernícolas. Son los cavernícolas de los robots. Así que se podría hacer, para hacer la secuela, se podría hacer robots y humanos coexistiendo felizmente, luchando contra los chatarreros. Que si os fijáis durante la pelea hay un momento que dicen, esa es zona de chatarreros. Los cavernícolas donde vivían, en cuevas. Puede que los chatarreros estén viviendo bajo tierra, en cuevas, etcétera, ya que son la versión robótica de nuestros cavernícolas. Porque la gran mayoría de los chatarreros hacían gruñidos o, no, o prácticamente no hablaban, o si hablaban, hablaban con monosílabos o palabras sueltas, no las legaban con coherencia. Bueno, pedazo frikis, que espero ver vuestras respuestas a la pregunta que he hecho, que acordaos de compartir, darle a like, comentar y seguirme, que ya con el mero hecho de seguirme me alegréis el día y que da la vida. Que os quiero un montón. Que nos vemos por las otras redes sociales donde me podéis encontrar con el mismo nombre, mismo logo, misma temática en todas las redes sociales. Que os quiero un montón, que ha sido un placer. Que gracias por ver el vídeo, por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.